Francia ingobernable. La segunda vuelta de las elecciones en Francia han dejado un escenario increíble. Por un lado, sube la ultraizquierda y además se queda el Parlamento en una situación prácticamente imposible de gobernar. Francia tenía que elegir entre deuda o muchísima más deuda, y muchísima más deuda ha sido lo que han decidido. Fascinante. Y ahora con Mélenchon, un comunista antisemita, diciendo que son ellos los que van a defender la democracia y luchar contra el racismo. Vamos a hablar de todo ello. Las elecciones en Francia han sido un torbellino absoluto. Ante el miedo a que la derecha radical o la ultraderecha, como la quieren llamar, de Le Pen, pudiese ganar las elecciones, Macron y los medios de comunicación han movilizado a todos los motores posibles que tenían para que se evitase el posible gobierno de Le Pen, del partido de Le Pen. Bien, ¿qué es lo que se ha conseguido con ello? ¡Oh, sorpresa! Resulta que con eso de luchar contra la ultraderecha, lo que han hecho ha sido aupar a la ultraizquierda. Y esto sí que es ultraizquierda de verdad, porque no podemos olvidar que Mélenchon es uno de los líderes no más radicales de Francia, sino más radicales de Europa, que es un comunista convencido, que además es un antisemita y que se ha unido a todo un grupo de partidos que lo que están exigiendo no solamente es mucho más Estado en el Estado más grande de toda la OCDE y de toda la Unión Europea, ojo, sino mayor fiscalidad, muchísimos más impuestos también en el Estado, que tiene una de las fiscalidades más extractivas y más agresivas de toda Europa. Y esto tiene enormes niveles de riesgo para la Unión Europea, para la economía y, por supuesto, para Francia. Vamos a hablar de todo ello y acompañadme porque las cosas son bastante complicadas. Vamos allá. Bien. Aquí podéis ver el resultado final en Francia. Un desastre político prácticamente ingobernable. Como podéis ver, la división de la Asamblea es absolutamente imposible de gestionar. Aquí lo podéis ver. Bien, efectivamente, la composición de la Asamblea Nacional se queda con un porcentaje de mayoría por parte de la ultraizquierda que no es suficiente para gobernar, necesitaría al centro. Y también tendría que haber todo tipo de cábalas para llegar a una arquitectura significativa que permitiese que o ganase Macron y se mantuviese como presidente, o desde luego que hubiese un presidente de ultraizquierda, algo también muy difícil. Por eso es importante ver cuál va a ser el reto de cara a las presidenciales. Ojo, porque esto no se lo pone fácil a Macron y desde luego tampoco se lo pone fácil a Le Pen. ¿Por qué no se lo pone fácil a Macron? Por una sencilla razón, porque si llega una coalición con la ultraizquierda, va a generar un voto de descontento todavía mayor y puede empeorar su posición de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué se lo pone difícil a Le Pen? Porque se ve que cuando se junta la izquierda, la ultraizquierda, el centro, etcétera, etcétera, contra Le Pen, pues efectivamente ya lo hemos visto desde el padre de Marine Le Pen con Chirac hasta hoy, como echar de la presidencia a quien no se quiere es algo relativamente sencillo. No nos olvidemos que el sistema electoral francés estaba hecho de cierta manera para que De Gaulle siempre ganase las elecciones, ¿no? Se hacía una primera vuelta, una segunda vuelta, unas presidenciales, segunda vuelta, de tal manera que siempre terminaba, si no en presidencia, liderando el Parlamento. Así que es bastante complicado y bastante más complicado de lo que parece. También es importante entender que
el líder de esta agrupación de ultraizquierda que se ha creado para las elecciones, para evitar el avance de la ultraderecha, se ha venido arriba. Y Mélenchon ha dicho que tiene que pedirse, tiene que exigirse que haya un primer ministro del nuevo Frente Popular. Bien, el nuevo Frente Popular tiene una característica fundamental, que es pedir todavía más gasto, todavía más impuestos. Alucinante, alucinante. Bien. ¿Qué es lo que hemos visto también? Pues lo que hemos visto también ha sido que esa división en la Asamblea lo que te lleva es a hacer prácticamente imposible un acuerdo que sea realmente serio en cuanto a economía. Imposible, va a ser imposible. Y además de ser completamente imposible, hay algo que es importante. Vamos a ver. Aquí tenéis, según las estimaciones de Bloomberg, la posición de endeudamiento de Francia en cualquiera de las opciones, ¿no? La deuda de Francia continuaría aumentando en el escenario de que nada cambie, de que se mantenga Macron con las políticas actuales, etcétera, etcétera. Bien. Si lo que tenemos es un aumento de lo que es la derecha de Le Pen, lo que habría es un aumento también significativo de la deuda. ¿Por qué? Porque lo que se pensaría es entonces, oiga, cuidado, que lo que se va a generar es mayor nivel de deuda porque se van a bajar los impuestos, pero no los gastos. Eso es básicamente el escenario. Pero se supone que generaría un poco más de crecimiento, que es el escenario naranja que veis aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el problema si gana la ultraizquierda como ha ganado por lo menos, aunque no tenga mayoría para gobernar? Pues ¿cuál es el problema? Aquí lo tenéis. Un aumento masivo de la deuda. Es decir, con la situación en la que estaba Francia, podía elegir entre más deuda, significativamente más deuda o muchísima más deuda. Increíble. Aquí lo podéis ver también con las diferentes opciones. Con el sistema actual, un aumento del déficit en el que no se ajustaría el presupuesto. Y es importante recordar que Francia no ha tenido nunca austeridad, que Francia no ha tenido nunca una reducción del gasto público significativa y, lo más importante, que Francia no ha tenido nunca un presupuesto equilibrado. Entonces, eso puede generar, desde finales de los años 70, no ha tenido un presupuesto equilibrado, la deuda no para de aumentar, descontento. Esto es importante decirlo porque, claro, vuelvo a repetir, Francia no ha tenido nunca austeridad. Tiene el Estado más grande de toda la Unión Europea. Tiene también unos impuestos absolutamente elevados, ¿no? No solamente absolutamente elevados, sino que son hasta confiscatorios en gran parte de los casos. Entonces, todos esos que dicen que se necesita un Estado más grande, que se necesita un Estado más potente, que se necesita más impuestos, un sector público más grande, etcétera, etcétera, tienen en el ejemplo de Francia la realidad de lo que eso genera. Estancamiento y descontento, mucha más deuda además. ¿Y por qué descontento? Descontento, por un lado, entre los contribuyentes y los que tienen un pequeño negocio, los pequeños empresarios, etcétera, etcétera. Descontento general porque están completamente asfixiados los contribuyentes y además descontento también entre esa subclase que han creado con el sistema asistencialista. Es decir, tienes a toda una parte de la población subvencionada que ni tiene oportunidades, que no tiene manera de salir adelante y que vive de unas pequeñas subvenciones, pero que está literalmente condenada a estar relegada a guetos. Ese es el asistencialismo. Ese es el asistencialismo. Ahora, ¿cuál es el problema? El gobierno quiere reducir el déficit, pero no eliminarlo del actual, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el gran problema con las alternativas? Bueno, pues la bajada de impuestos, pero mantener los gastos de Le Pen supone más déficit en cualquier caso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sí, se conseguiría a lo mejor
un mayor crecimiento, un poco de crecimiento. Recordemos que la economía francesa lleva en estancamiento varias décadas, pero también mayor déficit porque no se reducen los gastos, de hecho probablemente se aumentarían. Vale, ¿y qué es lo que exige el nuevo Frente Popular, la ultraizquierda de Mélenchon, el comunista antisemita? Pues lo que exige es a lo bestia, es gastar, 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 aumentar impuestos y un déficit muchísimo mayor. Este es el problema. Se decía, el problema de las elecciones francesas es que es una elección entre susto y muerte. Y lo que nos hemos encontrado es que ante ese mensaje de contra la ultraderecha, etcétera, lo que han hecho ha sido elevar a la ultraizquierda. Pero además es que la ultraizquierda no es cualquier cosa. Mélenchon es como Pablo Iglesias, etcétera. Esto es gravísimo además porque desde el punto de vista económico tiene muchas implicaciones. Empecemos, ¿no? Implicación número 1 para la Unión Europea. Deja a una Francia más débil y todavía más endeudada. Para los países del sur de Europa significa que Francia, que se supone que es el bastión que mantiene unas políticas que son pro Estado y anti-austeridad, resulta que tiene un grave problema de deuda y un grave problema de déficit. Es decir, nos vuelve a decir que el euro puede estar en peligro por el exceso de gasto público, el exceso de deuda y el empeoramiento de las condiciones generales. Y lo que nos está diciendo es que en Francia hay toda una población que no quiere darse cuenta de que el problema de Francia no es la extrema derecha, es el socialismo. El gran problema de Francia es una economía completa y absolutamente esclerotizada por un gasto público absolutamente brutal y además de ser un gasto público gigantesco, ineficiente, que lo que lleva es a que la economía esté estancada, que asfixia a las empresas y a los contribuyentes y que además, encima es que no funciona, es que no hay ninguna manera de defender el nivel de exceso de gasto político y público que hay en Francia, ni siquiera desde el punto de vista social, porque lo que ha demostrado es generar una subclase dependiente completamente descontenta también. Por lo tanto, el gran problema de Francia no era el avance de la, entre comillas, ultraderecha. Ahora el Parlamento es ingobernable incluso si llegan a algún acuerdo, y es ingobernable de cara a unas presidenciales en la que lo más probable es que volvamos a escuchar todo esto de que si la ultraderecha o que si el miedo a Le Pen, etcétera, etcétera, cuando el verdadero miedo que debe tener Europa y que debe tener Francia es al socialismo. Ese socialismo que lo que ha llevado es a una economía rica, a estar en estancamiento desde hace décadas, a un déficit sin control, a una deuda cada vez más creciente y encima a un Estado que lo que está haciendo constantemente es fagocitar al sector productivo. Un sector productivo, las empresas y los contribuyentes, que están completamente asfixiados y hartos. Y a la vez, toda esa gente a la que se supone que se le está dando, entre comillas, un colchón social, la condena a ser una subclase dependiente escondida en guetos. Un absoluto desastre. El problema de Francia es del socialismo y el problema de Europa ahora es que tienes como uno de los pilares fundamentales de las economías de la eurozona a una economía en metástasis, a una economía en una situación esclerótica, a una economía en la que el Estado está comiéndose constantemente la capacidad de crecimiento y de mejora de la inversión. Ese es el problema de Francia. Veremos qué es lo que pasa en las presidenciales. Seguid defendiendo la libertad.